En este mes de marzo los vamos a invitar que nos sigan en cada uno de los programas porque vamos a tener un micro de salud con la doctora Denise Loizaga de Castro. Temas que son sumamente importantes a tener en cuenta. El que vamos a tratar hoy, el micro, va a ser referido a los controles que se deben realizar antes del ingreso escolar, el control oftalmológico, ya sea en niños, en adolescentes o adultos, es decir, en cualquiera de los niveles de estudios. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos en este 2024, que es el primer micro que vamos a hacer, porque vos siempre estás dispuesta para brindar toda esa información que la gente necesita. Y este tema en esta fecha de inicio de clase es sumamente importante a tener en cuenta. Buenas tardes, Mirna, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Un placer poder brindar, devolver lo que uno sabe de alguna forma a la población, a los pacientes, a todos aquellos que por ahí quieran y le interese informarse, porque yo siempre digo que la información nos permite decidir. Cuando conocemos algo podemos decidir si lo hacemos de una manera o de otra. En cambio, cuando desconocemos, muchas veces no sabemos cómo actuar frente a determinadas circunstancias. Y me parece que hoy en día, si bien estamos en la era de la comunicación, tenemos, sin embargo, mucha desinformación, porque comunicar no es lo mismo que estar informado. O sea, estamos llenos de tecnología, celulares, notebook, Instagram, redes sociales, pero así todo, muchas veces conceptos muy importantes o muy básicos pasan desapercibidos o no tienen, digamos, por ahí las personas no alcanzan a entender la profundidad que tienen determinados temas. Yo ya hace años que decidí un poco por gusto personal y por organizativo también con respecto a mis colegas en el hospital, dedicarme a lo que es la oftalmología infantil en el hospital, en el consultorio, hago oftalmología clínica general. Y con respecto a ello, veo siempre, obviamente, los niños pequeños desde el primer control a los 30 días del fondito de ojo durante todo su desarrollo y digamos que, bueno, los he visto crecer a unos cuantos ya, que ahora ya han ido para el control de la escuela, otros ya han ido para el control del secundario. Y si algo que está muy bien en la provincia es el programa de ProSane. ProSane es una planilla que se le entrega en la escuela a los papás para que los niños que ingresan al primer grado o al primer año de la secundaria, fíjate los filtros donde los ponen, ¿no? El primer grado y el primer año de la secundaria. Y ahí un poco voy a responder tu pregunta de los controles en las edades. ¿Por qué el primer grado? Porque en el primer grado cambia el mundo del niño. El mundo del niño del preescolar es un mundo cercano, de la mesita del jardín, de trabajar, digamos, a una distancia. Y cuando pasamos a la escolaridad del primer grado, pasamos a lo que es la distancia lejana, la distancia del pizarrón. Entonces, controles que vienen muy bien hasta los 6 años, por ahí a los 6 años, depende de la herencia de sus papás o de sus abuelos, porque sabemos que, por ejemplo, la miopía es hereditaria, los astigmatismos son hereditarios, la tendencia a la hipermetropía también. Entonces, esos vicios refractivos pueden comenzar a manifestarse justo cuando el niño arranca su escolaridad en la escuela primaria. Está muy bien hacer el control de ProSane. Yo le explico también a los papás que esos controles de screening son controles para separar lo que es población sospechosa de patología de población sana. Lo que no quiere decir que está hecho el control oftalmológico completo. Porque realmente para conocer el crecimiento del globo ocular del niño ya tendríamos que comenzar a hacer una autorrefractometría computarizada bajo dilatación o cicloplegia, o sea, poniendo gotitas. Se mide con un aparato que mide justamente si el niño tiene un crecimiento normal
o si ya empiezan a perfilarse las miopías o las hipermetropías y se pueden ir controlando, porque hay niñitos que a los 6-7 años el crecimiento del globo ocular termina en la emetropía, que sería en la normalidad, y eso se ve cuando se hace ese examen. Y hay otros niños que van a necesitar el anteojo de uso permanente, que eso es lo otro. Muchas veces también, a veces nosotros o no nos explicamos, el papá a veces no nos entiende. La miopía no es un anteojo de descanso. El paciente miope necesita el anteojo todo el día. El paciente con hipermetropía también, y el paciente con astigmatismo aún más, porque de los vicios refractivos es el único que no tiene compensación. No hay manera de que mejore la visión. La visión en el astigmatismo siempre es borrosa, como ver a través de un vidrio sucio o un vidrio esmerilado. Entonces, eso es sumamente importante. Y el otro corte que hace ProSane, que por algo la salud pública toma esas cortes, es cuando el niño va a ingresar a la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque ahí tenemos las miopías de la adolescencia o los astigmatismos con el desarrollo hormonal, con el desarrollo de las niñas que comienzan con sus periodos menstruales, los varones su desarrollo, la pubertad, las hormonas. Entonces eso muchas veces, niños que tenían una miopía chiquita, que no requerían graduación, de repente en la adolescencia pueden necesitar esa corrección. Puede que durante la adolescencia, lo mismo pasa con las mamás embarazadas. Las mamás embarazadas, miopes, cuando estamos embarazadas nos miopizamos más. Y no hay que hacerse el anteojo ahí ni bien nace el bebé, hay que esperar a que volver a tener el periodo menstrual, ya que se estabilicen las hormonas para vos medirte de vuelta el anteojo posterior al embarazo, por ejemplo. Entonces, como siempre digo, la salud es integral y somos un todo. Y los ojos no van solos, las piernas no van solas, los oídos no van aparte. Vamos en un conjunto y en ese conjunto todo tiene que ver con todo. No sé si te quedó alguna duda. No, está todo muy, muy claro. Hicimos, esos cortes de cuando se ingresa al nivel primario, al nivel secundario. ¿Y al nivel terciario también es necesario comenzar con un control? Y a nivel terciario tenemos dos cosas. Uno que es el exceso de pantalla, porque lamentablemente pasamos del libro escrito a todo lo que es el digital. Entonces, hoy ya no se estudia del libro, ni siquiera se estudia de fotocopias, que eran un tema también, porque muchas veces las letras no eran legibles o no son legibles, entonces hace un esfuerzo visual extremo el ojo y hay cosas que eran ilegibles. Eso por un lado. Entonces pasamos a lo que es la pantalla, y ahí tenemos el exceso de las pantallas. Tenemos un grave problema en el terciario, pues generalmente se estudia de noche, generalmente muchas personas trabajan durante el día, a veces ya vienen usando tecnología durante el día, siguen usando la tecnología para estudiar, tecnología que va a la par, porque hoy en día están yo lo veo en mis hijos por ahí, que para la facu prenden el celular y prenden la computadora y van de una pantalla a la otra, y la verdad que es insano, por ponerle una palabra para definirlo. Es insano y trae varias cuestiones, no solamente el hecho de necesitar sí o sí una protección Blue Cat. Y ahí vamos a hablar de los filtros. ¿Qué es una protección Blue Cat? La protección Blue Cat o Control Blue es la protección de luz para la luz azul de la pantalla. Entonces, si bien traen los dispositivos protectores, pero estamos excedidos de luz LED, excedidos de luz de la pantalla, y eso a la retina no le hace bien. La retina es uno de los tejidos que más gasto oxidativo tienen, y estas luces son muy oxidativas, y esa oxidación se traduce en inflamación. Y a su vez sufre el que le pone el cuerpo a todo esto es la superficie ocular, o sea, lo que es párpado, la córnea, las lágrimas, lo que es la película lagrimal. Parece una pavada, pero para que todos sepamos, la lágrima tiene 3 capas, 3 capas de constitución.
no es un líquido nada más. Entonces, tiene una capa lipídica, tiene una capa glucoproteica, tiene una capa líquida. Entonces, el ojo seco no es lo mismo en un paciente, por ejemplo, que tiene una rosácea, en un paciente que es un ojo seco ocupacional por el uso excesivo de las pantallas. Y a eso le agregamos lo que se llama hoy en día el famoso Techneck. Vamos a hablar en difícil, un poco vamos a hablar en inglés. El Techneck o cuello tecnológico, ¿por qué? Porque esta es la postura. Porque todo va o a las manos o todo va sobre el regazo muchas veces. Entonces ya también ahí sumamos que no es una postura adecuada para mejorar la circulación y el riego sanguíneo cerebral. Y trae aparejado contracturas cervicales. Entonces, ese riego sanguíneo cerebral, ¿y por qué me importa? Y porque todo se nutre del riego sanguíneo. Y la arteria oftálmica es la que nutre al ojo y a la vía visual y otras arterias y plexos que el ojo tiene, porque es un sistema sumamente delicado de precisión y tiene muchísima vascularización. Entonces, todo lo que altere la vascularización va a alterar la visión. Todo lo que altere la parte inmunológica va a alterar la visión. Por eso yo siempre digo a los pacientes, ¿y usted cómo se dio cuenta que yo tenía eso? ¿Cómo sabe que tengo el azúcar alto ahí? Porque su fondo de ojo no dio bien. ¿Cómo están sus análisis? Entonces, el ojo es muy alcahuete. Muy interesante todo este informe y nos quedó clarito que antes de iniciar un ciclo lectivo hay que hacerse los controles. Y ahora lo vamos a invitar para el próximo programa a hablar sobre la alimentación, que es otro de los puntos muy importantes. Así que nos vemos en el próximo. Bueno, muchísimas gracias. Como no, vamos a hablar de alimentación y nutrición.